Una de la tarde con 29 minutos ya en la hora del centro de la República Mexicana. Y estamos al aire en la mesa redonda en un jueves más, aquí con mis compañeros. Saludo con muchísimo gusto a el director de la cabina de radio, el señor César Armengol. Querido César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi estimado Omar. Como todos los jueves a esta hora, feliz de la vida de compartir el asiento, compartir la mesa y el micrófono con ustedes. Querido Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Omar. Todo correcto, todo perfecto. Todo perfecto, me parece muy bien. Querido Diablito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Saludando a quienes nos ven o escuchan a través de Facebook, YouTube y Sec Radio. Y pues para un tema ahora sí que muy pícaro, como quien dijera. Así es. Así que vamos con la introducción, si usted me lo permite. Sentaos y... Bueno, es que todo se les va en el burque. Bueno, para nuestro público y para los directivos, si nos ven, o sea, primero una disculpa, pero lo vamos a tocar desde el punto de vista científico, porque estamos en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, una universidad con mucho prestigio, para que no piensen, pues, oye, ¿qué los maestros en qué pulquería están? Exactamente, sí. Cuando el SEC dejó de ser esa institución de prestigio en comunicación para convertirse en un muladar, ¿verdad? En la cantina, ¿no? En la cantina. La pulquería también vende. Exacto, pero no. La escuela sigue siendo una gran universidad y pues en un ejercicio de libertad de expresión, pero siempre con altura, por supuesto. El tema de hoy es el albur y la neurociencia. No nos lo estamos sacando de la manga. Este programa es a partir de un libro y luego de ese libro un artículo de Juan Antonio Barrera Méndez, un lingüista y científico mexicano, que tiene el libro Neurociencias del Humor. ¿Es lo mismo para el cerebro el albur que las palabras ingeniosas? El punto de partida a mí me pareció precisamente muy atractivo por eso, y muy pertinente para la escuela, porque aquí se da la carrera de publicidad. Por ejemplo, en fashion y marketing, algo que distingue a esta universidad es que sí, a las chicas se les enseña a hacer, vamos a suponer, un pantalón. ¿De qué te sirve que tengas tú el mejor pantalón si no lo sabes vender? Entonces, pues de eso se trata. Ahora, esta analogía, la publicidad y la venta es manejo de palabras, como el albur. Uh-huh. Estamos de acuerdo. Entonces, voy a poner ciertas bases y luego les voy tirando, les iba a decir tirando centros, pero no, les voy a tirar el balón para que ustedes vayan cabeceando. Solamente que venga, si lo van a aventar, que venga de atrás, por favor. Exacto. Y acomódese bien, por favor. Exacto. Entonces, uno de los fenómenos culturales fascinantes del país es el albur. Obviamente, este es un trabajo, aunque es humor, es un trabajo serio. Escritores como Carlos Monsiváis tiene libros y bueno, aquí vemos que un científico se lo ha tomado en serio y lo ha estudiado. Ok. Entonces, el albur no es solo un juego verbal, sino una ventana privilegiada para entender el funcionamiento del cerebro humano, el lenguaje, la creatividad y el humor. La pregunta que va a guiar nuestra conversación es simple, pero también sorprendente. Y yo les pregunto esto. ¿Qué ocurre dentro de nuestro cerebro cuando entendemos un doble sentido? Para abonar a la tierra conceptual. Porque muchas veces el albur no lo entiende cualquiera. Así es. Hablando entre hombres, porque también las mujeres, y ahorita de aquí se va a hablar, es un poco más difícil y además a mí me parece desleal. Alburear a una mujer o a una persona que no sabe alburear es desleal. No es un juego parejo. Pero pues sí, ya entre iguales, entre varones, en un contexto, me parece que es válido. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando entendemos el doble sentido? ¿Hay que ser inteligente para entender el albur? Yo diría que un poco sí. ¿Un poco o mucho? Sí. ¿Por qué? Es que, o sea, bueno, las veces que he platicado con el maestro sobre el albur, yo en algún momento llegué a la conclusión de que cuando se refiere a la capacidad de alburear, creo que tienes que tener
varias cosas. Número uno, creo que tienes que tener un vocabulario amplio porque es parte del ingenio. O sea, el chiste del albur es no recurrir a la grosería, sino ahora sí que a la insinuación a través de palabras comunes. Uno. Dos, tienes que tener agilidad mental, o sea, de que lo detectas y tienes que mandarlo de regreso, como si fuera un juego de tenis o de ping pong. Pues eso por un lado. Tercero, creo que tienes que tener una mente cochina para saber qué estás diciendo. Y creo que había un cuarto elemento que se me está olvidando, pero creo que en esencia esos son los tres principales. O sea, se te fue. Como comprenderás. Como tú comprenderás. A Tintán le pasaba lo mismo, ¿no? Sí. A Tiburcio también. Y a tirando banderas. Pero a eso nos referimos, o sea, el hecho de que, pues sí, vocabulario amplio, agilidad mental, porque como dije, es como un juego de tenis o una competencia entre dos jugadores, y pues una mente cochina. Así es. Y que hay que tener habilidad, ¿no? Porque decir, no, es que mi hermana me presta y la mosca que vuela, eso no es albur, eso es nada más molestar. Hay que tener creatividad, agilidad, pues saber qué responder. Exacto. Yo voy a hacer un pequeño prefacio precisamente con la introducción que tú hiciste, sin albur. Sí. Porque cuando decíamos, lo dijiste bien porque déjeme decir, Esteban es todo un caballero. Y por eso hizo ese comentario, ¿no? Entre iguales, con damas no me late y demás. Bueno, justamente me pasa lo mismo. A mí me costaría mucho trabajo alburear a una dama, una mujer. Pero quiero hacer un contexto de hace unos 40 años. Esto era muy generalizado hace unos 40 años. Cuando aquí par ni existía, ¿no? Estaban, sí. No. Exacto. Pero empezó a darse una democratización, vamos a decir, en la forma en que se llevaban las personas y en donde especialmente las mujeres empezaron también a liberarse de cuestiones de atavismos en cuanto al lenguaje, ¿no? Y empezaron a hablar al parejo de los hombres en cuanto a de pérdidas y demás. Aunque todavía en aquellos días los temas sexuales y esto eran todavía no tan bien vistos si una chica lo soltaba así nada más, o al menos que hubiera un exceso de confianza, ¿no? A lo que voy es que hoy en día esto ha cambiado muchísimo. Hoy en día las chicas y en general la mujer habla como se le pega la gana, con toda libertad, y se da mucho el albur hoy incluso entre mujeres, aunque empiezan también a haber esta competencia con los hombres, que ya tampoco tienen, al menos nuevas generaciones, no tienen ningún empacho, ¿no? En contestar. Es como las peleas, ¿no? De hoy en día de hombres y mujeres, en donde antes los hombres dejaban ganar a las mujeres o dejaban, o veían la forma de salir no tan lastimados moralmente de una confrontación, porque no podían golpear a una mujer. Hoy en día a muchos hombres les da igual, ¿no? Y dice, sí, pues estamos entre iguales, pues tómalo, ¿no? Entonces creo que lo mismo pasa con el lenguaje. Y esto lo comento especialmente porque, y atendiendo obviamente a lo que tú estás específicamente preguntando, si se requiere una acción mental que no raye, sino que esté fundamentada completamente a la inteligencia, y la respuesta es sí. Porque hay soportes que tienen, que vaya la redundancia, que soportan al buen albur. Como que, ¿por qué albureamos? De entrada, ¿por qué se alburea? Por una parte, entiendo que es una situación cultural. Okay, es una situación que los mexicanos la traemos, especialmente los mexicanos, muy arraigada. Puede ser desde una situación de camaradería, de cuates, hasta una situación de sometimiento. Así es. Tengo entendido que parte del origen del albur viene incluso desde la época prehispánica, post la conquista, que es cuando los nativos deseaban insultar al español sin hacerlo explícitamente o sin que se diera cuenta. Empezaron a inventar cosas como los albures. Ajá, exactamente. Como burlándose de ellos a sus espaldas sin que comprendieran. Es más, incluso hoy en día, por ejemplo, si exploran cosas como YouTube, verán que luego hay mucha gente de España, de Cuba, de Argentina y demás que exploran con genuina curiosidad lo que es el albur, porque es algo bastante de la cultura mexicana, pero, o sea, que no es tan conocido en otras partes de habla hispana y que no se aplica tanto en otros lugares de habla hispana. Y sin embargo, en los últimos años, también en Centroamérica y Sudamérica, han empezado a explorar el tema del albur, ¿no? Entonces, ahí la llevan, pues todavía no se hacen los mandados, ¿no?
Ahora sí que, pues, en albures no las ganan, ¿no? Exactamente. Lo tengo que decir así porque si no salimos bailando. ¿No? Pero pues ese es el tema. Tengo entendido que en algún lugar en Europa del Norte existe también algo similar al albur. Ellos le llaman doble sentido. Y el doble sentido pues lo hay en todas partes. Sí. Incluso entre las regiones donde imperan la raza blanca en Estados Unidos, se van a acordar, y si lo han visto, que les adoran las calcomanías en las defensas de los coches o los carros que traen puros mensajes de doble sentido, ¿no? Mire, Carlos Monsiváis afirmaba que para comprender a México hay que comprender sus albures. Así es. El albur no es solamente una broma, es una forma de esgrima verbal. Tú lo describías como una especie de ping-pong o de tenis, ¿no? Ajá. Él lo comenta, esgrima verbal. Gana quien interpreta más rápido, domina mejor las ambigüedades del lenguaje. En efecto, ese es el que gana, no el pelado. O sea, responder con una grosería, o sea, si no aplica, perdiste. Lourdes Ruiz, conocida como la verdolaga enmascarada, o sea, el apodo. Imagínense quién... Ya desde el nombre ya está el burlo. Exactamente. ¿No? Describía el albur como un ajedrez mental. Así es. Cada frase es una jugada y cada respuesta una defensa. Pregunta, ¿se están perdiendo en las nuevas generaciones? ¿Ustedes qué creen? Yo de repente me parece que sí. O sea, o no sé. Fíjate que yo tampoco sabría decirlo porque creo que tengo criterios para ambas respuestas, para ambos panoramas. Porque miren, por una parte, yo recuerdo, yo he sido profesor desde hace ya casi 40 años, y yo recordaba que especialmente en instituciones donde pues imperaban las clases altas, ¿no? Socioculturalmente elevadas, no se daba mucho el albur. O sea, no es que no lo hubieran oído. No es Claro, que, ajá, no se practicaba. pero no lo practicaban, ¿no? No era además bien visto, ¿no? Exacto, y aparte pues nunca faltaba el profesor medio barrio, ¿no? Que quería hacerse el chistoso y demás, y pues tenían que estarles explicando y se botaban de la risa, y en algún momento entraban a la convención también. Pero eso es lo que más imperaba, ¿no? Después con el tiempo noté que incluso en estos segmentos socioculturales empezó a darse. Se empezó, digamos que a democratizar esta etapa del lenguaje mexicano. Pero recientemente, y ahorita que lo mencionas, nuevamente en estos segmentos socioculturales más elevados no lo he notado tanto como antes. Pero sí en los segmentos medios altos. Ok. ¿Alguien quiere abundar más? Sí, no, bueno, también yo en lo poco que me he fijado, sobre todo en generaciones más jóvenes, yo no he notado que haya una especie de práctica de albur, por así decirlo. Continúo con el artículo, con el artículo. El artículo menciona, esto va a sonar albur, pero les juro, o sea, yo cuando lo estaba checando, hasta el mismo autor comenta, así es el nombre, yo no se lo di, nada más que pues así está el gen. De verdad, no es chiste, parece, pero no lo es. El gen FOXP2, así se llama, FOXP2, relacionado con la capacidad del lenguaje, los científicos descubrieron que las personas con alteraciones en este gen presentan dificultades para hablar y comprender estructuras lingüísticas complejas. Lo fascinante de este gen también es que existe, lo fascinante de este gen también existe en otros mamíferos. Sin embargo, en los seres humanos sufre modificaciones importantes durante nuestra evolución. Gracias al lenguaje podemos crear poesía. Es que a final de cuentas, pues sí, o sea, el albur utiliza mucho la metáfora. Sí. Pero para joder, ¿no? En cambio, la poesía es la metáfora, pero es un ejercicio humano de creación que busca enaltecer el espíritu. Exacto. Por eso creamos chistes, refranes. Entre el albur y el refrán son primos hermanos. El humor verbal es una demostración más sofisticada de nuestra capacidad simbólica. Se dice que, ustedes lo habrán escuchado y yo estoy muy de acuerdo, la capacidad de inteligencia de una persona también lo mides a través de su sentido del humor. Sí, claro. Y lo vamos a ver reflejado en este aspecto, ¿no? Detrás de cada doble sentido existe una auténtica arquitectura lingüística.
Un buen albureador necesita recursos que han sido estudiados durante décadas por lingüistas. Ejemplo, la homonimia. Son recursos literarios. Cuando la palabra tiene dos vidas, por ejemplo, banco puede ser una institución financiera o un asiento. El cerebro decide cuál significado utiliza el contexto. Ahora esta es una cuestión muy, muy inocente. Utilizo aquí banco. Sí, claro. Pero podemos, en el contexto alburil, pues leche tiene dos acepciones. Y de banana ya no hablamos, ¿no? Exactamente. Polisemia. Una palabra, muchos caminos. La palabra cola puede significar una fila, la cola de un animal, un adhesivo o tener otros significados coloquiales. El cerebro debe elegir rápidamente cuál interpretación usar. Depende del contexto. Si alguien te dice, oye, pásame la cola, pues, insisto, depende del contexto. Sí, le pides a alguien el pegamento como se lo pide, ¿no? Exactamente. Préstame la cola, ¿no? Y si es alguno de ustedes mexicano, va a contestar. Pues, Exactamente. échame una mano primero, ¿no? Exactamente. Travieso mar, ¿no? ¿Cómo y es que esto lo estoy diciendo de esta manera porque justamente es lo que pasa con todo este proceso neurolingüístico, ¿no? Exactamente. Ahorita me acabo de aventar unos cuantos albures que salen como buen mexicano del alma en cuanto alguien aprieta el gatillo. Y empieza a sacar todas esas interconexiones de interpretación. Porque además, si se fija, el albur también es personalizado. No es el mismo albur, por ejemplo, que a lo mejor te podrías aventar con alguien que conoces poco que con tus cuates más cercanos, ¿no? Porque además los conoces, los estudias, sabes por dónde les duele, con albur. No, perdón, sin albur. Con albur y sin albur. Y sin albur. Sí, sí, sí. Y empiezas a crear ese discurso. O sea, si es una... Es una construcción compleja bueno, dicen que no es lo mismo, sí, bueno, que creo que sí aplica decir neurolingüística, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Calambur, el arte de engañar al oído, consiste en organizar sílabas o palabras para obtener un significado distinto. Ejemplo clásico, no me eche inglés. No me eche inglés, pero este yo se lo escuchaba mucho a Tomás Mojarro en su programa, cuando hablaba pues, de los principalmente políticos priistas, que decía, y ahora Carlos Salinas hizo tal cosa, pues ¿qué le vamos a decir? No me eche inglés, por favor. ¿A ti te gusta ¿te gusta a ti? ¿Te gusta a ti ese son? Una botella. ¿Te gusta a ti? No, chinga. ¿Te gusta a ti ese son? Sí, ¿te gusta a ti ese son? Como diría Botellita de Jerez. Sí. Y pues ya el doble sentido, el rey absoluto del albur. Una frase aparentemente inocente contiene una segunda lectura escondido. Ejemplos tradicionales. ¿Quieres frijol en saco? ¿Qué sientes cuando me voy? O te voy a presentar a Patí la cabezona. Nuestro público, perdónenos, pero vean que es una cuestión científica. Sí, claro. Pero el humor se ocupa de esto. No, y fíjate que tú lo mencionaste muy bien. Esa relación no la había pensado, bueno, no en esta plática, sobre esta relación entre el humor y la inteligencia. Porque es la forma en que tratas las cosas y habrá quien se ofenda, ¿no? Y esté echando y eche pestes y demás. Y habrá quien le dé la importancia que requiere y habrá quien aprenda algo además, ¿no? Exacto. Además de otra que, pues creo que hoy en día el albur lo escuchamos en todas partes, ¿no? No es nuevo. Yo recuerdo haber escuchado una que otra cosa en películas del cine de oro. A lo mejor digo, no tan toscas, ¿no? Ajá, pero pues ahí estaban, ¿no? Pero ahí están claro. presentes. Recuerdo, por ejemplo, que se aventó un otro albur en una caricatura de los 90 que se llamaba El Conde Pátula. Y de repente se aventaron sus albures. Y creo que en otros doblajes de la Las época... tortugas ninja. Las tortugas ninja no eran para niños, era para pulquería. ¿Recuerdas algo ahí? Sí, no recuerdo en este momento, pero sí, se aventaron unas cosas que tú decías. Ahora, esto está arraigado hasta en el periodismo. Simplemente ayer les mandé una nota. Sí. Sí. Que Mar sigue triste, por cierto. Exactamente. Está decepcionado. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible que se den esa clase de titulares? De titulares. Y pues se dan. Y como ese hay muchos ejemplos. Sí, exacto. Y ahorita me quería acordar de alguno que era muy fuerte. Sí, yo sé que son pasquines, ¿no? Pero Sí, sin embargo, están a lo que voy es que están
en cualquier puesto de periódicos, a la vista de cualquier persona, ¿no? Pero algo interesante que me quedé pensando ahora es, independientemente de si ese titular es real o no. O sea, No, sí es real. Sí es real. Sí es real. El tema es, o sea, a lo mejor hace 40 años, por ese titular sí corrían Exactamente. al güey que redactó Sí, eso. sí, sí. Hoy quizá ya tiene un poco más de aceptación social, digamos, ¿no? Mira, voy a recordar que la caída de Juan Gabriel, que habrá sido hace 20 años, Ajá. y bueno, lo voy a decir con todas sus letras, y eso no tiene chiste, pero había un periódico, no me acuerdo si no era La Alarma, pero era del tipo de formato gráfico más igual. ¿Cómo se llama el periódico donde estaba el encabezado Ahorita que te digo. muestras? Metro, creo. Creo que sí, creo que ese es Que el de los... tradicional en este. Ajá, sí, creo que es de los más típicos que utilizan muchísimo el albur en sus encabezados. No, déjate de eso, o sea, lo que voy es ya es la de verdad absoluta, ¿no? Ujú. Hay una fotografía También. que tomaron en el momento que está cayendo Juan Gabriel y hizo una subcabeza, ¿no? Qué putazo, cabrón. Exactamente. Sí, del titular que estamos hablando es: nos querían dejar el anillo morado. Sí. Entonces, pues bueno, se está refiriendo al anillo periférico, Exacto. es el contexto, pero una vez más, aquí alguien podría decir que luego esa es la defensa. No. O sea, ¿es cierto o no es cierto? No, pues sí es cierto. Es que el malpensador es tú, es tu mente cochambrosa. Yo estoy diciendo las cosas como van. O sea, esa es parte del albur. Pero viene esto que tú dices. Por eso también, pues aplica a contextos. Imagina, no le puedes hablar así cuando estás en una reunión seria con algún cliente o con tu jefe, ¿no? Sí, exacto, totalmente. Y aquí, bueno, ustedes saben, de repente se da que a veces precisamente los jefes, los presidentes de algunas empresas son los que rompen el hielo, ¿no? Exacto. Y es una precisamente es con algo picante o ya de plano con un albur, ¿no? Así es. ¿Por qué nos da risa? Porque el cerebro genera una expectativa y luego descubre una interpretación inesperada. Esa sorpresa activa circuitos de recompensa y libera dopamina. Exacto. Cuando escuchamos un albur, participan varias regiones cerebrales. Las áreas de Broca, de Wernicke, procesan el lenguaje. El hemisferio izquierdo, fíjese, eso es interesantísimo. El hemisferio izquierdo busca la interpretación lógica. El hemisferio derecho explora posibilidades inesperadas. Por eso, o sea, esto bien hecho y bien estructurado, gracias, Omar, ayuda pues al ingenio. Ayuda a la hay que ser creativos, no alburea cualquiera. O sea, yo me sé algunos albures, pero yo honestamente, yo no sería buen alburero, porque hay que ser muy innovador en este aspecto. Entonces, pues sí, me sé unas porque he escuchado en los barrios donde me he criado, bueno. Sí, yo también no sé mucho de eso. Pero un buen alburero es un maestro del lenguaje. Sí, claro. La risa aparece cuando ambos hemisferios colaboran y descubren el significado oculto. Como lo que hablábamos esto de Patty, te presento a Patty la cabezona. Sí. Cuando resolvemos un juego de palabras, el cerebro libera dopamina, una sustancia relacionada con el placer, la motivación y el aprendizaje. Por eso disfrutamos tanto los chistes y los albures bien construidos. Cada uno representa un pequeño rompecabezas que el cerebro logra resolver. Porque muchas veces, ¿no? Te lo tiran y si no, tú no te lo sabes, es la primera vez que lo escuchas y los demás se ríen, dices, chingada. ¿Qué pasó? Ajá, ¿no? Y tengo que encontrarlo para ver qué respondo, o mejor me quedo callado. Bueno, ahí tenemos, creo que un buen ejemplo, Chava Flores, precisamente en la tiendita de mi pueblo, ¿no? Quien la escucha por primera vez o segunda, quizás tercera vez o cuarta vez, está precisamente construyendo la interpretación de lo que sabe que seguramente es un albur, ¿no? Sí, Y claro. cuando lo descubres, efectivamente, jajaja, ¿no? Ok. Exacto. ¿No? Sí. Como me pasó aquí con mi amigo. Alguna vez un amigo mío me comentó que muy curiosamente él es detractor así hecho y derecho de Roberto Gómez Bolaños. O sea, todo el humor que puso en Chespirito, en El Chavo del Ocho, Conmigo ya me cae muy bien. así todo eso lo despreciaba. Va a tener que Pero formarse en la fila 2.400.000 de Bueno. aquí del Sac Radio. muy curiosamente, él dijo que alguna vez Roberto Gómez Bolaños llegó a realizar obras de teatro que justamente eran ya para un público más adulto, donde la base del humor era el albur. Me imagino que, de hecho,
creo que incluso en Televisa, a principios de los 90s, tenía un anuncio Roberto Gómez haciendo el personaje del Chompiras, donde creo que justamente anunciaba esas obras. Tenía una obra que se llama 11 y 12. Nunca supe de qué se trataba. Como Pues capaz que era de eso. Yo, lo más seguro. Pero Chespirito se me ha hecho siempre tan básico, tan burdo, tan... que no. Pues básico, sí, lo dejamos en básico. No, o sea, lo digo como dato curioso de cómo, o sea, lo asociamos con el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, pero también tenía su humor pícaro, por así decirlo. Y es muy común, miren, si ahorita, desgraciadamente la memoria no me da, pero incluso en el teatro familiar y demás, de repente había cosillas, ¿no? Que soltaban. Ajá. Y nunca faltaban unos actores que dijeran, ¿qué pasó? Eso, ¿no? No, yo digo que nomás, ¿no? Digo, bueno. es un mundo distinto, pero por ejemplo, luego en la animación, por ejemplo, en los 90s, también escondían frases de doble sentido todo el tiempo. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, Animaniacs, también es una de las más notorias que tiene muchísimos dobles sentidos y mensajes ocultos. Mira, no aplica tanto en español, pero en inglés están haciendo juego con la palabra conjugar. Nada más que en inglés se dice conjugate, pero también conjugate, o sea, del matrimonio. Ajá, exactamente. Y le pregunta a la maestra a Jaco, ¿Do you know how to conjugate? Y Jaco responde, I've never even kissed a girl. O sea, nunca he besado a una niña. Ajá. Y ella dice, It's easy, I'll show you. Kids don't look. Bueno, ok. Digamos que va, en esa estructura. Exactamente. Sin embargo, Digo, aplica únicamente en el inglés, pero exacto. Pero sí, por ahí va la cosa. Ahí tiene su fineza. Digo, Ajá. algo ya más directo, hay un episodio donde están, creo que protegiendo a un pavo de un cazador y palabras más, palabras menos, el cazador dice, entreguen el pájaro y Jaco dice, nos gustaría, pero es que la censura no lo permite. Bueno, yo creo que sí ya es el doblaje local, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que sucedía con Pero el también así es directo de la versión original, ¿sí? ¿eh? Sí. Ok. Bueno, pensaba que eso era más nuestro, pero creo que ni eso, hasta eso nos han quitado. Voy a citar un chiste, lo cito porque yo no sé contar chistes, ¿no? O sea, tengo la gracia de perro parado para contar chistes. Pero no, o sea, porque aparte no recuerdo bien este chiste, pero algo así decía, en su época, este chiste tiene como 20 años. Algo así de, ¿fuiste al cine? Sí, ¿cuál viste? La de tu trasero está estacionado. No sé si te lo estás estudiando. ¿Qué dice? ¿Cuál es? ¿Tu trasero está estacionado? Sí, la de Jurassic Park. Jugando un poco. No, claro. Pues, Pues, de hecho, ¿qué no, digo, para los que conozcan sobre el cine de ficheras, ¿qué no todos sus títulos eran justamente exactamente. así, llenos de albures? Sí, por Creo que supuesto. había un personaje que se llamaba, creo que Charlie Valentino, que todas sus películas también tenían ese tipo de títulos. Así es. Porque en ese entonces, pues como la televisión era dentro de la peladez un poco más censurado, pues eran estas películas de esas clásicas donde ya se desataban con este humor. Pero a mí siempre me pareció también un humor muy burdo, muy elemental, muy básico, muy de hueva. Sí. Aquí algunos albures clásicos. Ya escuchamos el primero, el de ¿quieres frijoles en saco? Pero escucha esto. En la punta de aquel cerro hay un elefante enano. Tú que sabes hacer señas, hazme una con la mano. Sí. O sea, en otro contexto, esto es un poema hasta surrealista. Sí, exactamente. Claro. En un cerro hay un elefante enano. O sea, eso es surrealista. Cerro lejano, ¿no? ¿Es un cerro lejano? Bueno, aquí no dice lejano. Okay. En la punta de aquel cerro hay un elefante enano. Tú que sabes hacer señas, hazme una Con la mano. Uno que me aprendí que me fascina es, si alguien te pregunta cómo llegar al barrio de Tepito desde el centro histórico, le respondes muy sencillo. Te pones en Pino Suárez viendo pa' Catedral y de frente hasta Tepito sin voltear porque si no abres patasqueña. Ok. Y dije una mentira, hasta No, donde yo sé, ¿no? Ajá, exacto. Depende si fue algo personal, ¿no? Ahora, regresando un poquito a esto del cine mexicano, pues como antes
alguien que jugaba mucho con el lenguaje, pues era Cantinflas. Sí. De hecho, pues, hoy está aceptado como ya como un verbo, Sí, exacto, cantinflear, que- ¿no? Que pues en ese momento retrataba bien un cierto sector de la ciudad, del país, que yo creo que tiene que ver mucho con los gitanos de Europa, que ya ven que dicen, mucho cuidado con ellos al hacer tratos, porque como ya te ensartaron, ¿no? Entonces, Cantinflas pues era un poco o mucho eso, aquel que dice mucho sin decir nada. Y jamás le escuché un albur. Ahora, a mí Cantinflas me gusta una o dos películas, que son buenas, maneja el humor y Sí. maneja este lenguaje muy interesante. Sí, Después Cantinflas post La Vuelta al Mundo en 80 días, yo creo que sí es muy para mí desde antes... muy kid friendly, muy sí. de Para hueva. que era un Cantinflas muy diluido, o sea, obviamente tiene toda la influencia de la producción estadounidense, ¿no? Ujú. Sí, Pero ahora- para mí ahí está el detalle, fue la obra maestra. Ah, ah, sí, es ahí que está el detalle, sí. esa es la obra Sí. de Cantinflas. Sí. Una quizás, una más que por ahí, pero ya se agota. El problema de esto es que se agota. Pues serían, si acaso, una o dos, o sea, Ni Sangre ni Arena, la de A Volar Joven, Y ya, porque y ya El todo lo Bombero demás es Atómico, lo a lo mismo. mejor. Y todo lo demás es lo mismo. El clásico, Omar, ¿por qué hiciste eso? Ah, pues es que fíjate que yo llegué y entonces le dije al diablo, ¿qué pasó, diablo? ¿Y tú qué estás haciendo? Y el diablo me dice, no, pues que aquí. Entonces yo le dije, no, pues es que... Y yo le digo, entonces el diablo me dice, pues sí, pues no, eso no debe ser. Entonces ya por eso yo llegué y ya no hice nada. Y no hay derecho. Y no hay Y no hay derecho. derecho. Otro, te invito a un té de ramo blanco para que te relajes. Pero con sacarina para que no sea malo para el azúcar. Ahí está la respuesta. O sea, si alguien me dice eso, Que yo no bebo eso, pero también puedo ofrecerles leche de Zacarías. Pues sí, pues te van a echar de menos, si no. exactamente. Bueno, ya el... Acabamos de inventar otro tipo de albur, ¿eh? El de carambola. Exacto. ¿Qué sientes cuando me voy? ¿No? Y como dice el jardinero, bueno, este no es tan albur, es juego de palabras. Como dice el jardinero, seamos felices mientras podamos. Está muy bueno también. Sí. Cuídate de los albureros, porque sin darte cuenta te hablan de agujeros. Ok. Entonces, una vez más, mucha cercanía con la poesía, más que, bueno, no con la alta poesía, con la rima. Ujú. Y es que el albur, como lo decíamos hace un rato, pues es algo refinado, ¿no? El buen albur. Bueno, el buen albur sí. Es como el lenguaje, depende de quién lo hable, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Entonces, por eso de repente me acordaba ya me parece que también, pues es que creo yo, aquí para este programa me hubiera encantado de haber invitado al maestro Arturo Mora, porque en esta cuestión de la publicidad, con este tipo de cosas me recuerdo publicidad antigua desde Sonora hasta Yucatán, solo sombreros tardán. Entonces, es un eslogan que se te queda en la memoria y que ve todo lo que abarca. ¿Y conoces la respuesta que tuvo? Ah, no, y tú me lo has dicho, no. Porque si original efectivamente decía de Sonora a De Yucatán Sonora. se usan sombreros tardán, ¿no? Y luego la competencia dijo, y de Yucatán a Sonora se utilizan los sombreros de las vencedoras. Y qué maravilla. Y otra vez este juego de Y palabras. los anuncios de esa época eran mucho de eso, eran juego de palabras, eran muy Ajá, ingeniosos en ese exactamente, sentido, ¿no? Exactamente. Pero también recuerden que también la gente era ingeniosa para hablar todo el tiempo, no necesariamente de albures, ¿no? Su lenguaje era rico, Ujú, su así es. castellano era mucho más refinado, ¿no? Que hoy. Entonces, creo que todo tenía que ver, es todo un tiempo en que todo está conectado, o sea, el humor, nuevamente, y aquí ya lo va a decir, a ver si está de acuerdo, ¿no? Una de las características que tiene cualquier ser humano es, y lo trae en la sangre, es la capacidad de dominio. Tiene que dominar sí o sí, ¿no? Gracias. Él ya no se acuerda cuando golpeaba a los niños, ¿no? Cuando era, Exacto. les quitaba el almuerzo Exacto. y demás, todas esas fechorías. Yo nunca fui a esa clase de bullying. Siempre lo perdón. negó, ¿no? Pero bueno. ¿Sabes cuántos espermatozoides mataste para llegar a donde estás? No voy a ponerme a pensar bien eso. Pero lo dijo con una sonrisa. ¿Sí? Exacto. Ya me acuerdo. Sí, pero mira, yo no fui el que sacó el tema de los espermas, pero bueno.
No, sí fuiste tú que lo sacaste. Exacto. Pero a quien más le encanta es a ti y a ti. No te chorreamos. O sea. Nuevamente sirve de ejemplo. Vean qué tan velocidad y cómo fue personalizado por el tema, por la persona, por todo. Esto es la velocidad Exactamente. que lleva, ¿no? Entonces, perdón, te interrumpimos. No, está bien. O sea, algunas investigaciones citadas en el artículo sugieren diferencias en el procesamiento cerebral del humor. Los hombres suelen contar más chistes. A ver, recordamos aquí, este es buen momento de reflexión. En toda mi vida, no recuerdo, son contadas las mujeres que me han contado un chiste. En realidad, los chistes que me cuentan son tus cuates, son hombres, pero mujeres no. Los hombres suelen contar más chistes, mientras que las mujeres parecen mostrar una respuesta emocional más intensa ante ellos. El sentido del humor depende del género, de la personalidad o de la cultura. Sí, totalmente. Incluso de la jerarquía, ¿no? De las personas con las que te encuentras. Porque, por ejemplo, si en este momento a lo mejor estuvimos con nuestro director general, con nuestro presidente, con nuestro rector, modelaríamos mucho. Por supuesto. Sí. Ok. Y tendríamos cuidado de que no se nos fuera hasta a salir, ¿no? Algo. Exactamente. Ajá. Pero si llega, por ejemplo, bueno, con Arturo tenemos un trato más coloquial, pero sigue siendo una figura jerárquicamente, académicamente lo más alta, ¿no? Entonces, pero si, por ejemplo, entre nosotros, ¿no? Que somos iguales, pues aquí sí se destapa el pandemonio, ¿no? Exactamente. Pero esto, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, esto estaba en secundaria. Una chica que me contó un chiste, ¿no? Que yo me quedé así sorprendidísimo porque ni una chica, o sea, que yo no recordaba y luego el chiste, ¿no? Algo así me dijo, en secundaria, ¿eh? En secundaria en los 80s, o sea, ¿quién es mejor cocinero, los hombres o las mujeres? Y yo, pues es que hay más chefs, los hombres. Y ella no, yo le dije las mujeres porque las mujeres cocinan más. Y me dijo, no, los hombres. ¿Y por qué? Y ella me dice, porque con un pedazo de longaniza y 2 huevos hacen una rica pancita, ¿no? Como que no me esperaba. Estaba muerto de la risa. Y menos que ella me contara esas cosas. O sí, que te agarró de sorpresa, ¿no? Y más en los 80s, ¿no? Sí. Entonces, son contadas las mujeres que me han contado chistes. Más entre hombres son los que nos contamos y más ese tipo de chistes. Sí, exacto. De hecho, también se dice, lo he visto así en redes y así, en Reels, que el hombre es el desayuno más completo. Porque tiene plátano, huevos y leche. La risa reduce el estrés, favorece la liberación de endorfinas, fortalece vínculos sociales y mejora el bienestar general. También contribuye a disminuir la tensión emocional y ayuda a construir relaciones humanas más sólidas. Reír no es una pérdida de tiempo, es una actividad saludable para el cerebro y para el cuerpo. No, totalmente. De hecho, yo no sé si ya esté comprobado, yo me acuerdo, algunos años estaban por comprobar que los estados de ánimo, la personalidad, tenía mucho que ver con la salud. No quiere decir que sea absoluto, y ya también lo hemos platicado, pero por ejemplo, personas que todo el tiempo están mal, personas que siempre viven con coraje, ¿no? Sed de venganza y no sé qué tanta cosa, estadísticamente son las que más terminan con enfermedades fuertes, ¿no? Exactamente. Personas, vamos a llamarles positivas, no me gusta mucho el término, pero vamos a decirle así, son una cosa mejor, entre ellos el sentido del humor, tienen menor probabilidad, pero además, aun cuando llegan a tener enfermedades fuertes, la actitud que tienen ante ello les ayuda al menos a llevar mejor las enfermedades, si no es que posiblemente a recuperarse. No sobrellevarlas. Y creo que esto tiene una razón de ser, porque personas que tienen cargas muy fuertes del pasado, están liberando cualquier cantidad de químicos que se vuelven tóxicos en algún momento, o malos funcionamientos, incluso hasta cardíacos. Porque si tú estás, ay, mendigo Mar, ya me acordé de aquel día que me hizo tal cosa, ¿qué es lo primero que empieza a pasar? Tu corazón va más rápido, de entrada cuando debe estar más tranquilo, ¿no? Empieza a fluir más sangre y empiezas a ponerte tenso, ¿no? Y no se te quita todo el día, mendigo Mar, pero la próxima vez que lo ves sí me vas a escuchar, ¿no? Exacto. Y bla, 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 ¿no? O el diablo, lo que sea, ¿no? Ok. Mientras aquel que dice, sí me digo Mar, sí me murió aquel día, no se me olvida, pero bueno. ¿Lo recuerdas con...? Sí. Sí, claro. Detrás de cada albur hay cultura,
lingüística, memoria, creatividad y neurociencia. Albures mexicanos típicos. Huele a ovo. Y entonces el inocente dice, ¿qué sobo? El diablo no la ha captado. Por supuesto que la capté, me estoy resistiendo a contestar. Uno de los más populares y busca que la víctima pregunte, ¿no? Precisamente eso, ¿qué sobo? ¿Qué sobo? Pues esta, ¿no? Te señalas la entrepierna. ¿Conoces al queso badón? No. Ese es otro de los clásicos. Otro albur, el plátano en barro. No. No se apene, pásele, joven. Sí. Vean este. No, tu papá ya es de edad mayor. No, que es aquí. Sí. Juego de palabras, como este es un tutorial para la gente que nos escucha y que no le haya captado, porque es muy decente, ¿no? Como estos barbajanos que están aquí. Juego de palabras, lo más directo sería, no, tu papá ya está grande. Sí. O sea, tu papá ya está grande. En México se suele decir papaya a la vagina. Y también cuando dicen, refieres a una persona mayor y dicen, mira, mamá está grande. Pues ya los últimos. ¿Ya probaste el chile abrasador? El chile se utiliza para el peine y el juego de palabras de abrazador. Abrazador. Sí. O cuál es la persona. La respuesta, me agarras de bajada. O ya si de plano quieres preguntarle a alguien, ¿quién es la persona más respetable que he conocido? La teniente Rada. Bueno, pues ahí sí te pueden aplicar, ¿eh? Abusado, porque ese es un autoalbur. Ajá, Sí. me estás metiendo autogol. Sí. Dije la teniente Rada. Y yo creo que todavía la tienes. Sí. ¿Ya captaste? Gracias. Como podrán notarnos, ahora sí que no soy jugador de alto nivel. Cuando una albureada nos hace reír, millones de neuronas colaboran para resolver un pequeño Exacto. rompecabezas verbal. Quizás por eso el albur ha sobrevivido durante generaciones, porque convierte el lenguaje en un juego y la inteligencia en una fiesta compartida. Pues, si quieren, vamos a las conclusiones. Perdón, ahorita que quise decir algo, bueno, lo diré en la conclusión, pero ya lo dije, me voy a adelantar un poco. Recordarás, estábamos aquel día reunidos precisamente aquí el buen Don Omar, el maestro Esteves y su servidor, y le encargamos a Annie, la companion, ¿no?, de inteligencia artificial de Grok, que se albureara a Omar, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas? Ujú. Y bueno, soltó una bola de pedradas, pero no lo albureó. Pero no lo albureó. No. Y mira, que soltó lo peor que tenía, ¿no? Sí, Ujú. sí. Y que era bastante. Ajá. Pero no pudo armar un albur. O sea, Exacto. estamos hablando de algo que te puede dar de filosofía, que te puede ayudar a resolver incluso algunos temas filosóficos, lo he comprobado, y puede. ¿Y matemáticos? Matemáticos. Incluso tú le puedes explicar una situación matemática de un lenguaje coloquial que a veces ni una persona te entiende, y sin embargo la IA sí lo comprende, ¿no? Y te responde. Pero el albur no pudo. Ahí sí no pudo ese día. Eso ya tendrá como 6 meses, ¿no? Yo creo que al menos. Sí. De ello habría que intentarlo otra vez, porque pues con eso, como va la IA que va a pasos gigantados, a lo mejor ahorita ya tropicalizó. Yo como ya le desinstalé. Ahora sí que mira, si algún día a alguien se le ocurre la brillantísima idea de hacer una IA que haga encargos por ti, no sé, al mercado, lo que sea, quiero que hagan el experimento de que le pidan una orden de queso plaste, a ver qué ocurre. Ay, eso ya es una sorpresa, ¿no? Te voy a decir, mejor compro leche y té chocolate, pero no me pidas queso. Puede pasar, ¿eh? No, claro. O que de plano te pide una orden de filete miñón gallego. Pues yo no concluyo con nada, porque pues, muchas gracias por escucharnos. Sí, claro. Por supuesto. Sus conclusiones, caballeros. Pues la conclusión, pues si tuviera que decir una conclusión es simplemente, tómenlo de alguien sí, ahorita estuvo divirtiéndose con el albur, pero en general no es muy bueno en el juego del albur.
Pero de todas maneras yo sí considero que vale la pena experimentarlo de vez en cuando, tan solo por el hecho de que en algún momento vas a escuchar uno que te va a dar una risa que te va a dar 10 años de vida. Mira, fíjate que yo sí considero que el albur mantiene tu mente trabajando con una agilidad, es constante y tiene más de un beneficio. De entrada, hace rato yo decía que la capacidad de dominar la trae el hombre casi, o la mujer y el hombre, el ser humano, pues, todo el tiempo durante toda su vida. Lo hace por autoprotección, por salir del paso de una situación, por defensa o por estrategia, ¿no? Voy a poner el caso, por ejemplo, de gente que llega a un nuevo trabajo, ¿no? ¿Qué hace? Ese día se pone su mejor trajecito, tal vez. Ese ya camina erguido para verse más alto. Va muy serio, ¿no? Sí, dando su mejor sonrisa, pero para que vean que quién es quién, ¿no? Ok, se está cuidando. Y si ya cuando ve posibilidades de poder agarrar su sitio, de poder subir de puesto, de agarrarse a alguien que le eche la mano con la chamba, busca las mejores estrategias para entrar en un estado, en un proceso de dominación. Ok. El deporte es justamente eso. Qué cosa tan más sana que el deporte, y sin embargo es eso, ¿no? Es una batalla sublimada. Exactamente. Es competencia personal, competencia en equipo, pues se trata de dominar, no hay vuelta de hoja. Y en este caso, pues el trato de todos los días, que esté con todas las personas, por respetuoso que sea, se trata de mantener el estatus, ¿no? Que hay el equilibrio que puede ver en una oficina, que puede ver en un salón, que puede ver en cualquier parte, en la política incluso, ¿no? Y nuevamente, en cuanto se pueda, se da algo de dominio, ¿no? O establecer quién es quién. Lo mismo pasa con el albur. Pero aquí en este caso, como bien lo decía el Diablo, y como también lo decías tú, Master, el chiste de todo esto es que además no puede ser repetitivo con lo mismo todos los días. Tienes que buscar la variedad, ¿no? Exactamente. Y a veces la situación te da para crearte un albur que no conocías o que te acabas de inventar. Entonces, creo que es un ejercicio mental impresionante, ¿no? Alguien dirá, oye, pues un ejercicio que hagas poemas todos los días. Pues sí, estoy de acuerdo. También sería una muy buena práctica, ¿no? Pero ante lo popular, y esto creo que es impresionante, la cantidad de recursos que requiere el albur por parte de tu sistema neurológico. Así que también la otra, digo, pues también nadie se va a morir por escuchar albures. Obviamente sabemos que, especialmente igual para gente de mi generación, pues no nos gustaría que alguien empezara a alburear delante de tu hermana, de tu mamá, de tu abuelita, ¿no? Exactamente. Te vas a sentir incómodo. En el caso del Diablito le hemos puesto el ejemplo, ¿no? De sus sobrinas, ¿no? A quien obviamente adora y respeta y quiere que todo el mundo le respete, con toda razón, porque así es. Y pues te sientes muy incómodo que alguien no modera su lenguaje, ¿no? Exacto. Y cuando a lo mejor precisamente a estas mujeres son muy simples, a mí no me importa, me da igual, porque llega a pasar, ¿no? Pues sí, pero yo sí me siento incómodo por ti, porque no te estás respetando y bla, bla, bla. Entonces, es todo un submundo, ¿no? Dentro del mundo de la comunicación, y por eso lo tratamos aquí en la mesa redonda, porque aquí somos especialistas en comunicación, y sí merece, obviamente, un tema, ¿no? Ya sea en este programa, en las mismas aulas, ¿no? Y más porque aquí en este programa, perdóname que te interrumpa, Master, pero para abonar a lo que comentas, y más que en este programa hemos hablado de poesía. Entonces, pues nos interesa todo lo que tenga que ver con lenguaje y con creatividad. Entonces, esto es parte de... Exacto, y fíjate que, digo rápidamente, yo los primeros albures que a los que yo me enfrenté, por decirlo, o el primer medio, el núcleo, fue el de la publicidad. Es muy loco. Entonces, nunca lo escuché, o no recuerdo haberlo escuchado, por ejemplo, pues de gente que se dedica a oficios, o la gente que se le considera, pues, malamente dicho, pero estratos bajos, no lo recuerdo en ningún momento, ni de haber escuchado un mecánico o algo por el estilo, ¿no? No, fue en agencias de publicidad, en la época en que ser publicista implicaba toda una linealidad en cuanto a tu presencia, en cuanto a tu lenguaje, en cuanto a la forma que te expresabas. Pero a la hora de la cosa coloquial, y yo creo que esto viene de la mano precisamente de la creatividad, ¿no? Que donde obviamente las agencias de publicidad se da mucho la creatividad. Yo tenía una frase que decía en un programa de radio, esta frase decía que el área de publicidad, que el departamento creativo, decía yo que una buena agencia de publicidad tenga una buena área creativa no lo es todo. Que toda la agencia de publicidad sea creativa, eso no es todo. Y justamente aquí pasaba, ¿no? Todo el tiempo era un reto creativo para estarse molestando, para fastidiar. El Vito le digo, yo quiero hacerte reír nomás. O sea, llego nomás a fastidiar, ¿no? Y a mucha gente no es mi deseo incomodar, sino
más bien buscar el momento de reírnos y demás. ¿no? Ujú. Exactamente. Hay gente que lo toma bien, hay gente que no tanto, pues se Sí. respeta. Ujú. Pero es eso, justamente es ese proceso tan complicado. ¿no? Rápidamente una idea que se me acaba de ocurrir y que se la ofrezco gratis a quien la escuché. Si alguien tiene la idea de poner una tienda de almohadas o cosas así para viajeros de camiones, porque luego viajar en camión puede ser incómodo, sobre todo en viajes largos, pongan una tienda que se llame La Casa de Cojines en la Vía Tapo. Ok, bueno, ahí está ya, ahí está para quien quiera emprender. Ahí Exacto. tienen ya. Omarcete. Pues nada, yo, como lo comentamos al inicio de este programa, sí creo que involucra un juego mental, pero sobre todo una estrategia mental, porque, pues como lo dijimos también al principio, no cualquiera es capaz de rebotar un albur, sobre todo. Digo, hablando en mi caso personal, los entiendo, pero me cuesta mucho. Ajá, exacto. Esta idea de rebotar el albur es un asunto que me cuesta y me cuesta muchísimo trabajo. Pues sí. Digo, cuando menos lo entiendo y pues sí, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que pues es parte del gen del mexicano, ¿no? Bien lo decía Chava Flores también al inicio de esta canción, La Tienda de mi Pueblo, pues él decía, yo canto canciones alusivas a cómo vive el mexicano. Y no puedo pasar desapercibido, dejar de lado el hecho de cómo hablamos, ¿no? Y creo que eso retrata muy bien o refleja muy bien pues lo que tratamos de hacer hoy también aquí, ¿no? Exacto. Sí. Y creo que también él decía que 80% del mexicano capitalino es alburero, 10% habla con puro albures, y el otro 10%, ¿qué decía que hacía? Lo anda traduciendo. Ok. Bueno, chicos, pues si no hay nada más que agregar, Pues no. diciendo que las 2 de la tarde con 21 minutos, nos despedimos y los invitamos a una próxima emisión de La Mesa Redonda. La Mesa Redonda, piénsalo bien. Y creo que aquí nos queda perfecto para el tema de hoy. Piénsenlo bien. Que tengan buena tarde y nos vemos hasta dentro de 8 días. Y Recordemos que aquí entre todos hacemos radio y no fregaderas. Hasta pronto. y besitos a los perros. Ahora vámonos, porque no sé ustedes, pero yo siento que me ven godines.